Pues bueno, colegas, yo lo primero que quiero subrayar acá es este ejemplo de dinamismo político. La política, la política a veces tiene unos giros extraños y nosotros vemos acá que hay una alcaldía en la que supuestamente hay unas bancadas que son de oposición y otras de gobierno. Y resulta que las bancadas de oposición a veces parecen ser más de gobierno que las mismas bancadas de gobierno. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de eso. Pues resulta que dos concejales de la oposición hacen una ponencia conjunta con una concejal de gobierno. Y eso es bien curioso, porque, por ejemplo, el año pasado el presupuesto del 2020 no se pudo aprobar por decreto, no se pudo aprobar por acuerdo, tuvo que sacarse por decreto, porque cayó en manos la ponencia de Holman Morris, del concejal Argote y del concejal Durán Silva, que eran pues opositores del alcalde Peñalosa. Y ni más faltaba, si uno es oposición a un gobierno, pues es bien curioso que le parezca que el presupuesto es una maravilla, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle un poco anecdótico. Yo quiero hablar aquí de algo que me preocupa mucho, si podemos adelantar a la primera diapositiva. Está claro que el Estado debe estar financiado. Nosotros en el Polo Democrático Alternativo y por supuesto desde los sectores progresistas creemos que el Estado debe cumplir un papel de proveedor. El Estado debe ser importante en el desarrollo de la sociedad y para eso se necesita que el Estado sea fuerte y que esté financiado. Y por supuesto, pues que exista una responsabilidad fiscal para que no terminemos sobreendeudando tampoco al Estado. Y nosotros vemos en este presupuesto que de esos gastos e inversiones, pues básicamente hay tres recursos que se toman. Uno son los recursos de capital, los ingresos corrientes del distrito y las transferencias de la nación. Pero vemos que por razones políticas, esta administración no está muy interesada en conseguir más ingresos corrientes, sino que pues básicamente está poniendo el mayor esfuerzo en los recursos de capital. Y eso tiene que ver con varias cosas, principalmente con promesas políticas, como por ejemplo la de no subir los impuestos. Y aquí uno se hace una pregunta, señora presidenta. Un gobierno alternativo, entre comillas, progresista, que es de lo que se quiere perfumar esta administración, ¿por qué hace las mismas promesas que hace un gobierno abiertamente de derecha como el gobierno nacional, que es no subir los impuestos o congelar los impuestos? Ni más faltaba, yo creo que aquí los que somos de izquierda tenemos que empezar a dejar de tenerle miedo al hecho de hablar de que hay que financiar el Estado y que eso se hace a través de impuestos. La pregunta es, ¿a quién se le suben esos impuestos? ¿Cierto? ¿De dónde salen esas contribuciones tributarias? Y hay otros ingresos que son los no tributarios, que parece ser los que más le importan aquí a esta administración para financiarlo. Aquí tenemos que los ingresos corrientes son menos de la mitad del presupuesto total, estamos hablando de 10,79 billones, mientras que los recursos de capital son 8,3 billones, es decir, el 34,5% del total. En los ingresos no tributarios equivalen a 1,6 billones de pesos y crecen en un 16,9% con respecto al año anterior. Lo mismo sucede con la deuda. La deuda también crece de una manera, en mi opinión, alarmante. 41,41% de deuda, es decir, 3,4 billones de pesos. Y esto es un crecimiento del 224% comparado con el año anterior. Y también aumenta el servicio de la deuda en un 20%. Entonces, aquí no se está aprobando solamente una cantidad de recursos, sino que estamos autorizando un conjunto de instrumentos de financiación. Por ejemplo, el pago por servicios, el pago por multas, el pago por arrendamientos. Vamos a ver, nuevamente estaremos en la discusión de qué va a pasar con el arrendamiento del espacio público en antenas, pagos por privilegios tipo el pago por no tener pico y placa, etcétera. Va a tener esta administración que recurrir a todo tipo de estrategias para poder financiarse, ya que no piensa aumentar los impuestos, o por lo menos eso dice. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, se está llevando a un escenario de sobreendeudamiento a la ciudad. Y esto es claro, aquí hay un déficit, pero hay un problema innegable que es la pandemia
Y para seguir manteniendo el mismo nivel de gasto, pues la administración ha tomado la decisión de endeudarse. Y aquí, pues estas proyecciones, yo sí le digo sinceramente a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pues que parecen milagrosas. Entonces aquí yo no he tenido claro de ninguna manera cómo es que podemos estar tan seguros de que esto va a ser así. Tenemos que cuando se acabe la administración de Claudia López, automáticamente ese balance primario va a volver a unos márgenes más o menos normales. Siguiente. Íbamos en que aquí, pues, básicamente esta alcaldía lo que está sobreendeudando la ciudad. Y uno dice, bueno, ¿y eso está mal? Pues estamos en unas condiciones anómalas, en fin, el problema es la está sobreendeudando ¿para qué? Está sobreendeudando a la ciudad para darle vía libre a los sueños de Enrique Peñalosa, todos esos sueños que según la alcaldesa se los dejaron firmadas. Aquí en estas gráficas que nos presentó la misma administración hay algo que me parece importante resaltar. Y es que nos están hablando de que van a llevar el nivel de endeudamiento hasta el 80% y que eso está dentro de los márgenes de la legalidad y demás. Pero de lo que no hablamos es de la velocidad a la que se está dando ese nivel de endeudamiento. Cuando vemos ahí esa curva, tanto que hemos estado acostumbrados a ver las curvas de crecimiento del COVID, pues esto es un pico de endeudamiento. Estamos hablando de que en cuestión de 2 años, pues vamos a pasar de un 25% a un 80%. Y nuevamente vienen las predicciones maravillosas de que justo cuando la alcaldesa le entregue la banda de la alcaldía a Juanita Gobertus, pues esto va a disminuir otra vez. ¿Por qué? Porque sí, porque ellos dicen que va a ser así. Pero a mí me parece que aquí donde está la discrecionalidad es justamente en la velocidad con la que la alcaldía se endeuda. Siguiente. La alcaldía anterior, durante todos sus 4 años, solicitó vigencias futuras por 2.8 billones de pesos. Esta alcaldía va a solicitar desde el primer año 3.1 billones de pesos y no veo ninguna seguridad de que esto no se repita el próximo año. Yo estoy totalmente en desacuerdo con mis compañeros de bancada en cuanto a este punto. Yo creo que no debe de ninguna forma aprobarse ese artículo 3 y pasaré una proposición supresiva para que ese artículo salga de este proyecto de acuerdo. El déficit implica un grave desequilibrio en las finanzas públicas y esto sumado a un exceso de endeudamiento pues compromete la inversión futura. Y hay que recordar que si esta inversión se frena, inmediatamente se frena el desarrollo y eso creo que es difícil de rebatir. Entonces, ¿hacia dónde estamos avanzando? Siguiente, por favor. Y ya voy cerrando porque este último punto es bastante importante, señora presidenta. La discrecionalidad. Si el alcalde hubiera sido Miguel Uribe Turbay, hay unos rubros que por ley habrían ido a la misma destinación, es decir, las transferencias. Tienen una asignación fija, van a salud y a educación. Esto no es discrecionalidad de la alcaldesa cuidadora y aquí hay algo que no hay tiempo para desarrollar, pero en otra oportunidad lo tendremos, y es como el énfasis del gasto público sigue estando en Transmilenio, sigue estando en movilidad, que es el sector en el que más continuidad ha habido de esta administración y que va absolutamente claro con el Transmiverde de la carrera séptima. Estamos hablando de 2.2 billones de pesos, de además recursos que tienen libre destinación para la empresa Transmilenio. En mi opinión, un exceso. Siguiente. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, señora presidenta, no tendré tiempo de hablar del ingreso mínimo garantizado, que de ninguna manera es una renta básica, pero que al menos debería hablarse de que tuviera el alcance adecuado, una periodicidad lógica, que no se trate de 80,000 pesos cada 3 meses y obviamente un valor que pueda ser algo llamado renta básica y no pues esas migajas que hasta ahora han destinado y sobre las cuales han hecho tanto escándalo y lo han presumido tanto en medios. Muchas gracias, señora presidenta. No me extiendo, le agradezco por permitirme el uso de la palabra.